principalmente vinculados a la actividad del narcotráfico. Y saludo esta mañana al periodista Víctor Hugo Arteaga. Ayer platicaba Víctor Hugo con Carmen, periodista de investigación, respecto pues de una nota, de un reportaje en torno a las contrataciones que hizo el gobierno de Rubén Rocha Moya con empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y decías, Víctor Hugo Arteaga, adelantabas que después de este tipo de anuncios del Departamento del Tesoro vienen acciones inmediatas en 72 horas. Lo dijiste ayer temprano en la mañana con Carmen y después ocurrió lo que ocurrió. Buenos días, Víctor Hugo, bienvenido. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, lo veíamos venir, era ya imparable, de acuerdo a la información que tenemos de nuestras fuentes. ¿Sí me oyes bien? Te escucho perfectamente. De acuerdo a la información que tenemos con las fuentes, de acuerdo a los documentos que tenemos, era ya imparable esta situación. ¿Por qué se hace en estos momentos? Porque Estados Unidos quiere un proceso electoral limpio. Recuerda que en Morena está el proceso de las precandidaturas para emitir a máximo en septiembre terminando el Mundial de Fútbol de México para definir quiénes van a ser sus candidatos a los distintos puestos de elección del año que entra. Y en Sinaloa pues habrá relevo, habrá elecciones para gobernador, termina el periodo de Rubén Rocha Moya y bueno, pues el que era el candidato o es el candidato más viable para sucederlo es precisamente el senador Insunza, que es el favorito del gobernador Rocha Moya. Sin embargo, por lo que podemos ver, por lo que podemos leer a simple vista, Manuel, hemos visto cómo al menos desde el 2023, al menos por lo que hemos visto en estas 34 páginas que emitió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al menos desde el 2023 vienen investigando ya y dándole forma a esta investigación seria contra el gobernador Rocha Moya y contra el senador Insunza, que bueno, pues se perfilaba como uno de los candidatos más viables para suceder a Rocha Moya. Por eso también la importancia del anuncio. Estados Unidos quiere un proceso limpio que garantice que las elecciones en México van a ser de una mejor manera y lejos de la corrupción, como lo ha venido diciendo también el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Por eso es que se apresura ya Estados Unidos. Recuerda una cosa muy importante. En Estados Unidos no es como en México. Aquí se detiene todavía para investigar. En Estados Unidos se investiga a fondo para detener. Y una vez investigado a fondo y concienzudamente este caso del gobernador Rocha Moya y su banda sinaloense de posible asociación delictuosa, de presunta asociación delictuosa y 5 cargos que pues son graves y ya lo decía Carmen hace un momento, la pena mínima prevista en el caso del gobernador Rocha Moya por los delitos que se les imputa, bueno, a todo el grupo, es de 40 años, hasta pena de muerte. Y para cuando Estados Unidos lanza esta solicitud de arresto para estos funcionarios y con fines de extradición, es porque tiene el caso perfectamente armado, ya lo revisó un gran jurado, como lo podemos leer en el informe que se nos hace llegar ayer, y están listos para proceder en un juicio contra Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza y varios más. Aunque pues ellos hacen en su acusación y en los documentos que han dado a conocer el día de ayer por parte de la Fiscalía estadounidense, ellos hablan justamente de penas de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión, salvo en el caso de Juan Valenzuela Millán, también conocido como Juanito, que tendría pues un cargo adicional o una pena, digamos, no mínima de 40 años, sino obligatoria por necesidad de cadena perpetua. Se cuidan mucho del tema de la pena de muerte porque pues precisamente el tratado de extradición de nuestro país impediría justamente la aplicación y México se ha opuesto a que cuando se envía a los Estados Unidos a personas detenidas o reclamadas por la justicia estadounidense no se les aplique la pena de muerte que no está vigente en nuestra legislación mexicana, Víctor Hugo.
Es muy interesante este punto que tocas. Hemos visto las expresiones, hemos visto la expresión directa de la presidenta de México hace unos momentos, donde recalca el punto de las pruebas para poder dar paso al proceso legal que se necesita en todo caso para poder extraditar a Rubén Rocha Moya y a todos los otros 9 personajes imputados por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar algo muy, muy importante. Durante la presidencia de Claudia Sheinbaum ha habido expulsiones amparándose bajo la Ley Nacional de Seguridad Pública de casi 200 capos. A ellos no se les ha aplicado, en la mayor parte de los casos, según los documentos que tenemos, no se les ha aplicado el proceso de extradición, simplemente se los han llevado aferrándose a la Ley de Seguridad Nacional. No ha habido un proceso de extradición para ellos, no ha habido la presentación ni el rigor con el que están defendiendo a los políticos en este caso, cuando la ley debería ser igual para todos. En ese sentido, Estados Unidos también tiene un as bajo la manga, y es que las Cortes de Estados Unidos ya han declarado a los grupos de narcotraficantes y los grupos delincuenciales de México, recuérdalo, como grupos terroristas. Como grupos terroristas, sí. Esto que, según la ley de Estados Unidos, al declararse grupos terroristas, Estados Unidos puede entrar, si toma la decisión unilateral, puede entrar a cualquier país por los objetivos de interés. Caso más reciente, Nicolás Maduro. ¿Por qué no lo va a hacer? Nicolás Maduro, y ¿sí? Efectivamente, en estos envíos que refieres, pues el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha hablado efectivamente de que se ha pactado la no aplicación de la pena de muerte porque han sido enviados bajo una figura que no es la del proceso de extradición. Es correcto. Y en este caso específicamente, ahora sí están pidiendo pruebas exhaustivas, ahora sí la Fiscalía General de la República, vimos ayer el mensaje de Ulises Lara, sí muy técnico, haciendo referencia a las convenciones internacionales respecto a los tratados de extradición, pero el antecedente directo de México con Estados Unidos en ese sentido, mandando a los capos del narcotráfico, es que no han aplicado procesos de extradición, los han expulsado de manera consensada para Estados Unidos para hacer más rápido el trámite. ¿Qué está buscando el gobierno mexicano? Bueno, pues defender, porque afecta de manera terrible la imagen, uno, del gobierno mexicano, del gobierno de Sinaloa, pero también el caso de la realización de las leyes mexicanas. Recuerda que el senador Insunza es el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado de la República. Es la figura principal en materia de la realización de las leyes mexicanas. ¿Cómo queda el gobierno mexicano? ¿Cómo queda el Senado de la República con esta acusación que va directa contra el hombre que preside la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República? Pierde totalmente la credibilidad esa comisión, pierde totalmente la credibilidad su presidente, el senador Insunza, y pierde la credibilidad también las leyes que han emanado durante la presidencia de la comisión. Así que se vuelve un asunto muy complicado, Manuel, para México. Y volviendo al punto, Estados Unidos, debido a sus leyes, puede entrar en el momento que quiera ya por Rubén Rocha Moya y todos los imputados en la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No le hace falta el tema del tratado de extradición, porque para sus leyes estas personas han ayudado a los cárteles declaradas organizaciones terroristas allá, han sido cómplices, ya lo han establecido ellos, y seguramente si ellos quisieran podrían entrar y llevárselos, como se llevaron a Nicolás Maduro, podrían entrar y llevárselos para enjuiciarlos en los Estados Unidos. Pues estaremos pendientes, Víctor Hugo, de lo que ocurra, desde luego, con esta acusación formal presentada ayer, este pliego de acusación, este pliego de cargos en una corte de Nueva York, y te agradezco mucho, como siempre, tu presencia en este espacio de noticias. Te mando un fuerte abrazo, saludos a la audiencia, buen día. Igualmente al periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, pues con su perspectiva precisamente de lo ocurrido ayer, de las implicaciones que tiene y de los caminos que se abren pues para la justicia estadounidense y los procesos en puerta con la justicia mexicana, con el desahogo de las pruebas, los plazos en este juicio de extradición
que se prevé que se dé, dada pues ya lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó respecto de la presentación formal de una solicitud de extradición para Rubén Rocha Moya y los otros 9 coacusados, funcionarios en activo y también funcionarios en retiro del gobierno de Sinaloa. Así que estaremos más que pendientes. Ayer justamente el Senado de la República se pronunció sobre el tema. El reporte lo tiene nuestra compañera Yadira Rodríguez de Grupo Radio Z.